Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminutoradio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola a todos y todas, bienvenidos. Les damos una calurosa bienvenida nuevamente a nuestro programa El Puente, el programa que produce y realiza el Centro de Investigación Marfil y la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales. Damos, por supuesto, un caluroso saludo también a toda nuestra audiencia y, por supuesto, a todo el equipo de Uniminuto Radio, a Paula Blava y a Daniel Barragán, que nos acompañan en el máster, y, por supuesto, a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Hoy retomamos de nuevo nuestro programa El Puente, que tuvo en el pasado semestre un recorrido bastante interesante alrededor de una temática que para nosotros como escuela ha sido muy importante, y es abordar todos los aspectos alrededor del cuidado, entendiendo como una dimensión integral del bienestar para la vida. Abordamos desde las prácticas de autocuidado, políticas públicas que se vienen desarrollando alrededor de esta en la ciudad y en el país. Conocimos experiencias comunitarias y ciudadanas que vienen desarrollando desde el territorio ejercicios de cuidado comunitario alrededor del tema ambiental, del bienestar y protección animal, también entendiendo que la vida y los cuidados desborda, por supuesto, la lógica humanocentrista y que implica reconocer otras formas de vida. Y en este semestre vamos a abordar unos temas que para nosotros también son de gran calado y de mucha importancia y que tienen que ver con los debates que estamos dando actualmente en el marco de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales. Y un poco pensarnos cómo integrar hoy la inteligencia artificial a los procesos de enseñanza y aprendizaje que realiza la escuela, a dar los debates hoy sobre las transformaciones mundiales y por supuesto también a ver qué está pasando en las ciudades y por supuesto en particular en Bogotá, que es donde nos encontramos ubicados. Y en ese sentido, por eso tenemos hoy a una persona muy importante para nosotros. Hoy tenemos como invitado a Carlos Roberto Pombo Urdaneta, presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato, con quien ya hemos tenido la oportunidad de conversar hace algunas oportunidades. Carlos Roberto es arquitecto y urbanista con estudios en ciencias políticas y experto en el desarrollo histórico, físico y demográfico en Bogotá. ¿Es correcta esta descripción, Carlos Roberto? Sí. Si yo le preguntara a Carlos Roberto, ¿quién es Carlos Roberto? ¿Cómo te definirías más allá de este perfil? Bueno, Oscar, muchas gracias a ti, muchas gracias a la Uniminuto y por supuesto al programa El Puente. Creo que esta es una oportunidad muy interesante porque Bogotá está experimentando unos cambios de enormes proporciones, sobre todo culturales y demográficas, tecnológicas, por supuesto, políticas, que no nos lo hemos imaginado. Es realmente un momento muy oportuno para iniciar estos debates y estos estudios que lamentablemente no han tenido suficiente eco, pero que ya están ocurriendo. Okay. Y de hecho vamos a tener oportunidad de conversar en el marco de este programa alrededor de un ejercicio que vamos a desarrollar justamente con la Sociedad de Mejora y Ornatos, que es la Cátedra Bogotá, y sobre un concepto central que sé que han venido trabajando, que es el de la civilidad. Pero para quienes nos siguen a través de las redes sociales y no saben qué es la Sociedad de Mejoras y Ornato, Carlos Roberto, ¿qué les podríamos decir? ¿Qué es la Sociedad de Mejoras? La Sociedad de Mejoras y Ornato es la sociedad cívica más antigua de la ciudad. Ajá. O del país, quizá. Sus orígenes se remontan por allá a 1862. Es bien interesante porque en ese momento, cuando el general Mosquera dirigió a Bogotá en un distrito federal, pues Bogotá quedó sumida en un limbo jurídico, político, pero sobre todo económico. Okay. Entonces un grupo de cachacos filántropos se dieron a la tarea de suplir lo que la administración no daba, y entonces crearon una serie de juntas para poder lograr una mejor condición de vida de todos estos bogotanos
que estaban en condiciones muy precarias, sobre todo el tema del acueducto o del agua, el tema de higiene, el tema de aseo y el tema de ornato, y de ahí debe nuestro apellido, digamos. Sí. Pero realmente a lo largo de los años es mucho la ejecutoria que ha tenido esta sociedad a lo largo de los años. Bogotá, la sociedad de mejoras es una sociedad cívica por excelencia, sin ánimo de lucro. No tenemos una postura política partidista, tampoco representamos un gremio económico. Somos, por naturaleza, una sociedad civil y su fundamento es precisamente la construcción de civilidad. La civilidad es quizá una fuerza muy potente que puede mejorar las condiciones de vida de tantos ciudadanos que hoy, o más de 8 millones de ciudadanos, que hoy experimentando, pues, o estamos experimentando condiciones, digamos, de inseguridad, de pobreza, ¿no? La pobreza en Bogotá es alta, mucho menos que el promedio nacional, pero sigue siendo alta. Más o menos una tercera parte de nuestros conciudadanos viven en condiciones de pobreza monetaria grave. También vemos situaciones, digamos, de delincuencia, pero vemos situaciones de drogadicción. La drogadicción y el microtráfico han copado nuestras calles, sobre todo las zonas cercanas a los colegios. Eso es una situación lamentable. Vemos como, por ejemplo, estamos experimentando una transición demográfica también sin precedentes. La tasa de natalidad disminuye de manera dramática, no solamente a nivel nacional, sino a nivel Bogotá, que esas transiciones demográficas se ven con mayor rigor. Entonces, todo esto hace que una sociedad como esta, cuyo fundamento es la construcción de civilidad, pues juegue un papel preponderante en este nuevo Bogotá, y esperamos poder tener un apoyo o una alianza con la Uniminuto y con toda esta formidable creación del padre García Herreros, que tiene un impulso creador muy fuerte, y podemos tener una alianza muy poderosa porque nuestras esencias se unen en construir un mejor ciudadano, porque hoy Bogotá tiene más ciudad que ciudadanía. Necesitamos construir ciudadanía para vivir mejor. Uy, me encanta esa frase con la que has cerrado esta parte de tu intervención, porque es como entrar ya en materia justamente sobre ese concepto que sé que para ti en particular y para la Sociedad de Mejoras y Ornato es central, que es el de civilidad. ¿Qué significa un poco esa condición desde el punto de vista teórico y práctico? Porque fíjate la manera tan contundente en que cierras tu afirmación, ¿no? Hay más ciudad que ciudadanía. Eso es un poco reconocer que hay un territorio, pero que está siendo habitado de formas pues bastante complejas y en esas transiciones que tú planteas, ¿no? De que hay una sociedad que se hace, para decirlo un poco menos teórica, nacen cada vez menos personas y se hace más vieja la que ya vive, ¿no? Entonces, un poco qué significa ese concepto de civilidad y esa afirmación tan contundente que has hecho de tener una ciudad con menos ciudadanos. Si queremos tener una mejor ciudad, tenemos que tener una mejor ciudadanía. Ajá. Eso es de perogrullo. Quien es capaz de mejorar su entorno se mejora a sí mismo. Necesitamos, para transformar la ciudad, transformar la ciudadanía. Ese es un tema central en toda nuestro quehacer, porque entendemos que la ciudadanía es la relación entre un individuo y una organización jurídica y políticamente constituida. Es decir, soy ciudadano en tanto que pago impuestos, sí, en tanto que tengo que pagar, tengo el derecho a votar y tengo la obligación de votar. Pero la civilidad es la relación armónica entre ciudadanos. Es una relación horizontal, es un sentimiento, es más que valores y creencias, es un sentimiento muy potente que nos permite tejer lazos profundos de solidaridad. La civilidad está inspirada en el respeto por el otro, está inspirada en la solidaridad y en la participación incidente. Vea que en la medida en que podamos construir una ciudadanía que responda a estos tres grandes principios, vamos necesariamente a tener una mejor ciudad, o mejor dicho, sin eso no podremos tener una mejor ciudad. Ok.
Esto, digamos que me llama, no deja de sorprenderme un poco lo que te escucho, y no puedo dejar de comentarlo porque un poco en las investigaciones que estamos realizando y que en particular yo desarrollo también desde los ejercicios comunitarios, a partir de los procesos de educación ambiental, una de las cosas que me llama más la atención es que estamos encontrando personas que un poco afirman que antes no se sentían parte de, es decir, como que habitaban un barrio, vivían en una zona, pero incluso decían no conocíamos al vecino, no conocíamos a la vecina, no teníamos ningún lazo comunitario y los procesos de educación ambiental nos han hecho sentir que somos parte. Y cuando uno escucha esa frase le hace mucho ruido, mucho eco, ese sentir que hacemos parte porque es un poco esa lógica de la civilidad, ¿no? La civilidad vista como la has descrito y como la defines, desborda los marcos jurídicos si no es ante todo una relación humana y social. ¿Se podría entender así, Carlos Roberto? Claro, naturalmente que para poder tener la construcción de civilidad hay que respetar las instituciones, hay que respetar las normas establecidas. No quiere decir eso que no seamos capaces de entenderlas, de criticarlas y quizá de transformarlas, pero ser ciudadano implica ser responsable y ser respetuoso con el otro, ser respetuoso con el medio ambiente, ser respetuoso con la ciudad, ser respetuoso con la ciudadanía en general, pero al mismo tiempo implica ser solidario con el vecino, ser solidario con el otro. Puse el ejemplo de una tercera parte de los bogotanos que viven en condiciones de pobreza. ¿Cómo es que no seamos suficientemente solidarios con ciudadanos que viven en una condición tan precaria? Tenemos que poder ser solidarios. Tenemos que poder ser solidarios con aquel que ha sido atacado por la drogadicción. Tenemos que ser solidarios con todo esto que nos está generando un mal vivir, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de participar de manera incidente en las decisiones de nuestro barrio, en las decisiones de nuestra ciudad, en las decisiones de nuestro gobierno de la ciudad. Voy a poner un ejemplo que en la sociedad lo hemos estudiado mucho. Resulta increíble, o nos resultó increíble constatar que Bogotá es la capital del país que menos participa en la elección de alcalde y consejo, comparada con las otras ciudades capitales. Okay. Solamente el 49% vota para alcalde, el 48% para consejo. Es decir, menos de la mitad del censo electoral ejerce su derecho a voto. Sí. Hay una indiferencia. No nos interesa cómo se gobierna la ciudad. Si no nos interesa cómo se gobierna la ciudad, tampoco nos va a interesar cómo se gobierna nuestro barrio o qué pasa con nuestro vecindario, porque no somos capaces de incidir para mejorar nuestro entorno. La participación es un elemento esencial, o la participación incidente es un elemento esencial de la civilidad. Claro, aunque uno podría decir también que, digamos que ese es un fenómeno que no solo, aunque estadísticamente sea relevante, no lo niego, digamos, también podría uno decir que este no es un fenómeno exclusivamente de Bogotá, digamos, la democracia en sí misma está en crisis por cuenta que la gente ya no cree en los mecanismos tradicionales de participación, entiéndase no solamente el ejercicio del voto, sino también lo que denominamos como las instancias de participación. La gente cada vez acude menos a ellas porque está o encontrando otras formas de participar, que también habría que contemplarlas, o definitivamente vivimos un poco lo que Pierre Rosanvallon llama como la política en la era de la desconfianza, y ese también es otro fenómeno que no solamente es de Bogotá, ¿no? Ese es un tema interesantísimo, y ahí nos metemos quizá en una beta un poco más compleja, pero naturalmente que todo esto siempre está presente la civilidad, la desconfianza en los gobernantes. Es que viene la desconfianza en aquel que nos gobierna. Ajá. ¿Qué pasa con aquel que nos gobierna? ¿Por qué no confiamos en el que nos gobierna? ¿Por qué no confiamos en el vecino? ¿Por qué no confiamos en los medios de comunicación? ¿Por qué no confiamos en nuestras instituciones más fuertes? La construcción de capital social atraviesa una crisis de valores muy importante. La desconfianza en el Consejo de Bogotá es una de las instituciones en que menos confía el ciudadano. Y peor está rankeada las encuestas de Bogotá, cómo vamos, y Consejo, cómo vamos, muestra que mucha gente no sabe qué hace y además tiene una imagen negativa del Consejo de Bogotá, ¿no? Claro, exactamente.
Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y el plan de ordenamiento territorial qué? Eso nos afecta a todos. ¿Y quién lo hace? Pues el Consejo. Pero como no nos interesa el Consejo, pues no nos interesa el plan de ordenamiento territorial, pero sí nos afecta. ¿Qué pasa con la decisión del metro? ¿Qué pasa con la decisión, por ejemplo, de construir una troncal sobre la carrera séptima? ¿Qué pasó con el razonamiento de agua? Que nos afecta a todos, pero no nos importa quién toma esas decisiones. Entonces estamos, digamos, navegando en la cuadratura del círculo. Sí. Algo tenemos que romperlo. Y la forma de romperlo es crear la conciencia ciudadana del respeto por el otro, el respeto por las instituciones. Esa es quizá la labor más grande de la construcción de civilidad, que es lo que nos proponemos hacer, no solamente desde la sociedad, sino de muchas instituciones como la Uniminuto. Y esto me parece muy interesante también porque, bueno, sabemos que hace poco tiempo estuviste lanzando este libro de la colección Construyendo Civilidad, Demografía, Violencia y Urbanización, que arranca precisamente con unas afirmaciones alrededor de cómo se han construido unos mitos sobre la violencia en Colombia y en particular cómo la falta de civilidad ha llevado precisamente a que la sociedad colombiana sea en mayor o menor medida violenta, ¿no? Y señalo esto porque creo que un poco entrar en los estudios concretos de este tipo de temas nos puede llevar a entender también las dinámicas de la ciudad, transformando también un montón de imaginarios que podrían contribuir a tener una mejor civilidad. Pongo otro ejemplo, digamos, de un poco en relación con esto. El año pasado salió el último censo de habitabilidad en calle. Entre la ciudadanía en general está instalado el mito de que el ciudadano o ciudadana llega a habitar calle por cuenta del consumo de drogas. Y lo que nos está mostrando el censo es todo lo contrario. El factor expulsor fundamental es la violencia intrafamiliar. Es decir, cuando un ser humano pierde el conjunto de redes familiares, sociales y humanas que lo sostienen, está en mayor probabilidad de caer en una condición de habitabilidad en calle y por esa vía entrar al mundo de las drogas, pero no es el mundo de las drogas el que lo está llevando a calle. Y este es otro, digamos que eso es un dato que podría pasar de vista, pero que nos habla también de esos vínculos humanos, ¿no? O sea, es decir, aumenta y estamos sobrepasando las 9.000 personas en condición de habitabilidad en calle, pero no es por cuenta de una fuente fundamental en la drogadicción, sino por cuenta de la violencia intrafamiliar que ha llevado a la gente allá. Y yo creo que eso está hablando también de este marco de civilidad y de construcción que se ha pensado desde la sociedad también, ¿no crees? Claro, ese tema que tú tocas, Oscar, es fundamental. Es fundamental porque la violencia intrafamiliar en buena medida es producto de la falta de civilidad, la falta del respeto por el otro. Pero quiero, antes de profundizar en eso, hacer un comentario que creo que es muy importante. La Sociedad de Mejoras de Ornato de Bogotá, consciente de que la memoria colectiva es una fuerza muy potente, capaz de tejer lazos profundos de solidaridad, nos dimos a la tarea de construir una base de información muy potente, quizá la más potente que existe, que hoy tiene la ciudad, que llamamos data civilidad. La data civilidad tiene 3 grandes componentes, acorde con el desarrollo, con la lógica del ordenamiento territorial y desde la perspectiva del pensamiento complejo, tiene los 3 grandes componentes, son una población que asentada en un territorio busca satisfacer sus necesidades en torno a un marco institucional. Entonces es posible encontrar en la data civilidad, digamos, una serie de población que se inicia en 1791, cuando Guirior, el virrey Guirior, hizo el primer censo de la capital, hasta las proyecciones de población del DANE 2035. Es una serie completa que ha sido validada y estudiada. Entonces uno puede mirar periodo por periodo, puede encontrar las tasas de crecimiento, puede encontrar el factor por el cual se multiplicó la población en cada uno de los periodos. En fin, es una información muy, muy valiosa. Y como esa tenemos igualmente la parte del territorio, o sea, la parte de cartografía de la huella urbana, también desde 1700, pasando por el mapa de Agustín Codazzi en 1849, hasta las cartografías que obtiene el IGAC, muy, muy bien elaboradas. Esa es una información muy valiosa que yo invito a los oyentes a que entren a ella, es www.construyendocivilidad.com, y allí vamos a encontrar toda esta información. Entonces hago esa introducción porque
A partir de esa información es que nos hemos dado a la tarea de construir una serie de documentos que es una colección que llamamos Data Civilidad. Uno de esos es el que tú, Oscar, estabas mencionando. Como ese, tenemos uno anterior que se llama Bogotá Asediada. Bogotá Asediada estudia los fenómenos que le pasaron a Bogotá durante la primera parte de la República, ¿sí? siglo XIX. Y la preocupación era, ¿por qué surge esta pregunta? Porque al mirar las estadísticas demográficas nos dábamos cuenta que en ese primer mitad del siglo XIX Colombia crecía más que Bogotá. Si suponemos que la vegetativa de Colombia o la de Bogotá es igual a la de Colombia, quiere decir que Bogotá expulsó población en esos primeros años. ¿Y por qué expulsó población? Porque Bogotá fue atacada de manera inmisericordia e increíble por muchos hechos. Voy a poner dos. El general Baraya en 1811 ataca a Bogotá para derrocar a Antonio Nariño, y que Baraya venía a las órdenes de Torres, y Nariño centralista, Baraya federalista, y ataca a Bogotá, una ciudad de 20.000 habitantes, quedan 2.000 muertos. Eso es una cosa que uno puede imaginarse lo que pasó. Así, claro. El propio general Bolívar, el libertador, años después tomó Bogotá, derrocó a de Bernardo Álvarez y le autorizó a la tropa a saquear a Bogotá durante 3 días. Eso es algo que uno no puede creer. Entonces, preocupados por eso, ¿qué pasa? ¿Por qué Bogotá sí pudo llegar al siglo XX de una manera más o menos razonable? Y es porque había un espíritu vital muy fuerte allí, que es lo que llamamos civilidad. Okay. La civilidad estaba sobreponiéndose a toda esta violencia y asedio. Y lo mismo pasó en la primera mitad del siglo XX. Por eso tenemos este libro, Demografía, Violencia y Urbanización, porque seguramente la violencia, como hablábamos hace un momento, el relato de la violencia ha sido mal entendido, mal interpretado, mal medido. Porque ¿cómo es posible que al mismo tiempo que hubiéramos estado en esa famosa guerra civil, hubiéramos logrado construir en Bogotá, por ejemplo, todo un sistema de acueducto que nos llevó a tener agua potable, que a mediados del siglo, entre el 49 y 50, lograron construir la represa del Cisgar, la regadera, se abrieron las puertas de Chingaza, o que hubieran hecho obras tan importantes como hizo el Instituto de Crédito Territorial, Ciudad Mosú, Ciudad Quiroga, en fin, es una cosa extraordinaria que no pudo pasar si hubiéramos estado en guerra, o que había una fuerza mucho más potente que nos permitió construir una ciudad que hoy, a pesar de la crítica de muchos, es una ciudad extraordinaria. El 100% de la población tiene servicio de acueducto, tiene servicio de energía. Claro, tenemos trancones, pero tenemos movilidad, tenemos educación gratuita, hemos superado el analfabetismo, tenemos pues un sistema de salud excelente, a pesar de lo que se ha dicho. Y Bogotá tiene unas condiciones de calidad de vida muy buenas, a pesar de todo lo que nos ha ocurrido. Mire, voy a poner un ejemplo. Entre 1965 y 1985, todo eso se puede ver en Data Civilidad. Ajá. Bogotá incorporó 2.5 millones de habitantes. En 20 años urbanizamos un Medellín. Y desarrollamos 10.000 hectáreas. Eso es una cosa épica, extraordinaria. ¿Cómo fuimos capaces de desarrollar una ciudad de ese tamaño en 20 años? Eso es algo maravilloso, que todavía no nos explicamos cómo pasó. Es que había una fuerza muy potente, subyacente, que nos estaba llevando, que nos estaba conduciendo a tener una ciudadanía más responsable, una ciudadanía más armónica. Sin embargo, pues hoy vivimos todavía una deficiencia en materia de construcción de civilidad, que es lo que nos proponemos. Estaba pensando un poco que no tenía el dato así de preciso como seguramente lo tienes tú gracias a todos esos instrumentos que nos cuentas, pero efectivamente pensaba un poco que esa lógica de asedio que tuvo el siglo XIX de Bogotá se revierte, digamos, en la segunda mitad del siglo XX en nuestro caso.
Y claro, digamos que estamos mencionando datacivilidad y todos esos trabajos que han hecho ustedes porque desde la Sociedad de Mejoras y Ornato están desarrollando algo que a efectos de esta alianza que efectivamente estamos construyendo y que por supuesto auguramos los mejores éxitos para ella, es en particular el tema de la Cátedra Bogotá. ¿Cómo surge Cátedra Bogotá? Un poco alrededor de estas preocupaciones también, de la civilidad, de cómo construirla, de cómo crear una masa crítica y un conocimiento alrededor de la ciudad, ¿o cómo surge esto en particular? Sí. Desde mucho tiempo atrás la sociedad venía preocupada por cómo poder intervenir más en el desarrollo de la ciudad. No se trataba de una intervención física, porque ya la administración es capaz de suplirla. Más bien cómo lograr una mejor ciudadanía para construir una mejor ciudad. Y hace unos 10 años en los estatutos de la sociedad establecieron que la misión de la sociedad era construir civilidad. Okay. Entonces nos dimos a la tarea de entender bien qué es civilidad y qué entendíamos por civilidad y cómo formar y construir civilidad. Entonces, ya desde hacía un tiempo existía mediante un acuerdo del Consejo, precisamente firmado por Miguel Uribe, en la Cátedra Bogotá. Entonces, desde hace unos 3 años la Sociedad de Mejoras está haciendo la Secretaría Técnica de la Administración de la Cátedra Bogotá. Okay. La Cátedra Bogotá, pues uno de los primeros ejercicios que hicimos fue el de lograr construir un marco teórico para tener un sílabus o un currículum de qué es la Cátedra Bogotá. Y ya lo tenemos muy estructurado, muy bien armado y nos estamos apoyando con unas alianzas, entre otras con la Uniminuto, que creemos que es el socio más natural que podemos tener, pero con la Universidad Javeriana tenemos con el Centro Ático unas grabaciones de lo que llamamos los bogotanólogos. Okay. Sí, hemos seleccionado los 30 mejores expertos en cada uno de los temas de Bogotá y ya lo tenemos grabado y van a ser parte de la cátedra. Entonces cualquier estudiante puede mirar su currículum, puede mirar la datacivilidad y puede mirar los bogotanólogos, de tal manera que es una formación en valores y en ciudadanía. Creemos que la razón última de todo esto es construir un buen ciudadano. Y todo esto se logra con estas herramientas que obviamente son digitales, de tecnología de punta. Todo puede estar visto desde la AI, en fin, videos digitales, también tiene naturalmente clases presenciales, pero es una cosa muy potente. ¿Cómo está estructurada en general Cátedra Bogotá, digamos, porque además, y anticipamos un poco esta información, en el mes de septiembre, a través de la página web de Uniminuto y a través de las redes sociales del Centro de Investigación Marfil, van a encontrar toda la publicidad y los enlaces que les van a permitir inscribirse en la Cátedra Bogotá. Pero para quienes van a inscribirse en esa Cátedra Bogotá, Carlos Roberto, ¿qué van a encontrar en términos de la estructura misma de esta cátedra? Está compuesta por esto que nos has mencionado, el tema participación, ordenamiento, demografía. Son seis grandes componentes. Entonces, empezamos por decir que la ciudad es la creación más compleja de la historia de la humanidad. El fenómeno humano más complejo. Y Bogotá no es la excepción. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar allí es qué significa complejidad, cómo se entiende la complejidad, cuáles son, digamos, las teorías del conocimiento que nos llevan a la teoría de la complejidad. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que Bogotá hace parte de toda una estructura de un Estado moderno que ha sufrido una evolución muy importante y es necesario conocer cómo ha sido la evolución y el concepto de Estado, cómo llegamos a una democracia y cómo llegamos a una democracia participativa, cómo ha sido el desarrollo constitucional hasta llegar a que la Constitución del 91 quiso hacer el tránsito de una democracia representativa a una democracia participativa. Vamos a encontrar posteriormente cómo es la estructura administrativa de Bogotá, cuál es el gobierno de Bogotá, cómo se gobierna Bogotá, cuál es la estructura, qué componentes tiene, qué instituciones tiene, cuál es el presupuesto de la ciudad.
Y esto sería también fundamental en términos de un poco entender, es decir, un poco para devolvernos un poco frente a lo que estábamos hablando hace un momento, entender un poco qué hace el Consejo de Bogotá, por qué es tan importante, por qué las decisiones que se toman allí inciden en nuestro día a día, tiene que ver también con el conocimiento de esa estructura administrativa de la ciudad, ¿verdad? Claro, es que yo creo que buena parte de la desconfianza es porque no conocemos cómo funciona. Así es. Porque no conocemos cómo son las instituciones. Hablando de la abstención que hablábamos hace un ratico, si uno mira la participación política, electoral, digamos, en las principales capitales, es mayor en todas que en Bogotá. Es mayor a nivel nacional que en Bogotá, pero en los municipios cercanos a Bogotá, mientras que Bogotá decía menos de la mitad de la población no participa. En Facatativá, en Madrid, en Mosquera, participa el 80, el 85%, porque hay mucho más contacto con el que va a ser su representante. Es mucho más efectiva esa democracia. Okay. Pero algo está funcionando mal en el gobierno de la ciudad, sí, que sería muy interesante poderlo revisar. Estamos en la sociedad con la ayuda de Gonzalo Mallarino y de Gina Martínez elaborando un documento, es la historia del gobierno de la ciudad. Creo que es un documento que hacía falta y que ya la sociedad lo puede tener. El otro elemento es cuántos somos, cómo somos, quiénes somos. Entonces tenemos un análisis completo de la historia de la demografía en Bogotá, cuáles son, cómo es la ecuación compensadora, cómo son las tasas de crecimiento poblacional, cómo es la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, el efecto migratorio, etc. El cuarto componente, que seguramente te va a llamar mucho la atención, Oscar, es el territorio. ¿Cómo es el tema ambiental en Bogotá? ¿Cómo es la estructura ecológica principal? ¿Cómo ha sido la evolución de la huella urbana? El quinto elemento es cómo vivimos. Entonces, entendemos cómo ha sido la prestación de los servicios públicos, buscando el bienestar. Tenemos una historia completa de la movilidad, del sistema vial y de transporte. Tenemos una historia completa del agua, cómo Bogotá se ha venido abastecimiento del agua. Tenemos una historia completa y un análisis muy detallado de la vivienda en Bogotá. Hoy Bogotá tiene más o menos 2.000 barrios. Nosotros ya hemos analizado cerca de 700 barrios que se pueden encontrar en la data civilidad, pero cuando estemos haciendo la cátedra, en lo que llamamos los epicentros de la civilidad, es posible encontrar allí que alrededor de un centro educativo hay 2 o 3 o 4 barrios que ya han sido analizados. Entonces, el estudiante empieza por conocer cómo se organizan ellos para empezar la cátedra, cuántos son, dónde viven. Entonces, ¿cuántos son? Analizan herramientas como Excel o DBase, etcétera. Ya en la parte de cartografía aprenden ArcGIS, aprenden AutoCAD. Y más adelante... Herramientas prácticas también para entender la ciudad. Claro, más adelante empiezan a mirar cómo ha sido la evolución de su territorio, cómo está servido su territorio, y terminan haciendo una propuesta para mejorar su barrio. Ese es el desarrollo de la cátedra, que creo que es una manera pedagógica de primer nivel para fomentar la creatividad y el espíritu crítico en los ciudadanos y usar las herramientas tecnológicas, porque per se no son malas, son muy buenas, lo que hay es que saberlas utilizar. Yo creo que por eso es que hemos hecho tan buen vínculo, sobre todo en esta alianza que hemos construido con la sociedad y con el Centro de Investigación Marfil desde la Uniminuto, porque un poco nosotros también somos un centro de investigación que está por la promoción precisamente del pensamiento crítico, es decir, que el ciudadano pueda entender su lugar en el mundo, pero pueda entender su lugar en el mundo a partir de unas herramientas que le permita crear sobre ellas y transformarlas. Y yo creo que esto pues hace, por supuesto, completo puente, como bien se llama nuestro programa, con la Cátedra Bogotá, porque aquí pasamos desde los elementos más teóricos hasta los elementos más prácticos, como las herramientas concretas para entender una ciudad, pero también para incidir a través de la transformación territorial, ¿no? Y esto es otra construcción, otra forma concreta también y práctica de promover la civilidad, concepto central del que hemos hablado el día de hoy. ¿Por qué no nos hablas un poco, Carlos Roberto, también para quienes nos ven a través de las redes sociales, un poco sobre los expertos que se van a encontrar allí? Háblanos de algunas de las personas que hacen parte de la Cátedra Bogotá y que seguramente tienen pues reconocimiento alrededor de su producción académica.
Bueno, pues como decía anteriormente, estamos recurriendo a los expertos más importantes que tiene la ciudad e incluso el país en cada uno de los temas. Voy a poner un ejemplo que a mí me conmueve muchísimo. Es quien nos habla de la complejidad en la ciudad, es el maestro Julio Carrizosa, el padre del ambientalismo y el pensamiento complejo. Es una eminencia y su conferencia es realmente exquisita. Si queremos ir, por ejemplo, a la estructura ecológica principal, pues qué mejor que Manuel Rodríguez Becerra, el ministro de Ambiente, etc. Sí. O Gustavo Wilches. Si queremos mirar en términos de población y demografía, pues Ernesto Rojas Morales, que fue 2 veces director del DANE, experto en estos temas. En fin, por ejemplo, en vivienda, pues tenemos, además de nuestros expertos, Clemencia Escarión, que ha estudiado mucho, por ejemplo, el tema del agua, pues digamos, la línea de tiempo del agua es elaborada por el difunto Ernesto Bull, que ya no nos acompaña, pero era un gran experto en la materia. Todo eso ya está grabado en los bogotanólogos. Bueno, yo creo que queda abierta una puerta interesante para toda nuestra audiencia y sobre todo para que estén muy atentos, porque todo esto que nos ha contado Carlos Roberto Pombo el día de hoy es justamente lo que vamos a tener en la Cátedra Bogotá, que, como he señalado, va a tener abiertas sus inscripciones en el mes de septiembre. Muy atentos a nuestras redes sociales. Les agradecemos de darnos sus comentarios, sus preguntas. De hecho, antes de iniciar este encuentro que hemos tenido el día de hoy con Carlos Roberto, también nos llegaron algunas preguntas, un poco cuál era la relación entre ese concepto de civilidad y cultura ciudadana, y creo que eso tiene que ver también un poco con la sensibilidad que hoy hay en la ciudad alrededor, por ejemplo, de esta situación que se ha presentado en los últimos días con el tema de las basuras, ¿no? Sí. La remoción de la directora de la UAS, bueno, como toda la polémica que eso ha generado, y creo que eso pone también en el orden del día un poco pues la discusión alrededor no solo de los modelos mismos de gestión de los residuos en Bogotá, sino también un poco el lugar del ciudadano y ciudadana en esa gestión. Entonces, así como eso nos ha llegado muchas preguntas, creo que esto nos deja con un abrebocas interesantísimo. Si uno pudiera resumir de manera muy sencilla, Carlos Roberto, ¿cuál es el saldo, el plus, digamos, que se lleva una persona cualquiera que quiera participar de la Cátedra Bogotá? Ya nos has dicho un poco la estructura, conocemos los expertos, pero ¿qué te llevarías como diferente que no vas a encontrar en ninguna otra proceso o ciclo de formación sobre la ciudad que hay en Bogotá? Mira, hoy en la capital de la República no hay ninguna materia que te invite al conocimiento de la ciudad. No hay. Entonces, esta cátedra es la primera que te va a invitar a conocer la ciudad. Te va a motivar para participar en la ciudad. Te va a enseñar a ser respetuoso con la ciudad. Un poquito la diferencia entre la cultura ciudadana y la civilidad que tú mencionaste. Sí. Es que la cultura ciudadana, que fue sabiamente promovida por nuestro gran exalcalde Antanas Mockus, pues es, como ya dijimos, es el respeto por las instituciones. Y la cultura ciudadana la promueve el sector público, porque precisamente se trata de eso, del respeto por las instituciones. La civilidad es un paso más allá de la cultura ciudadana. Es, además del respeto por las instituciones, es la relación armónica y vigorosa entre los ciudadanos. Otro punto fundamental es que no hay ninguna materia en colegios y universidades que lleve a la práctica conocimientos teóricos o herramientas técnicas como por ejemplo el ArcGIS, el AutoCAD, enseñanzas avanzadas de Excel o otras herramientas como el uso adecuado de la IA. Eso es algo extraordinario. Voy a poner un ejemplo es que la data civilidad la hicimos en alianza con ESRI. ESRI es digamos, la representante en Colombia del ArcGIS. Y ESRI está en capacidad de donar gratuitamente el programa, el ArcGIS, a la universidad, a instalarlo en una universidad para que todos los docentes puedan participar en ella. También hay una, digamos, una aproximación a una metodología de la investigación científica de manera práctica,
Por eso el estudiante puede recolectar información de su entorno demográfico, de su entorno social, de su entorno económico, y al mismo tiempo poder evaluar de manera crítica las decisiones que toma el Estado. Vuelvo y repito, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial. O el plan de desarrollo. Las metas que tiene para los cuatrenios, qué hace precisamente un gobernante. Yo creo que ahí aparecen muchos elementos interesantes. Pues bueno, yo creo que ha sido insisto, aquí nos podríamos quedar muchísimo tiempo porque este tema de Bogotá a mí también en lo personal me apasiona un montón, no solo un poco por el ejercicio investigativo, sino también un poco por lo que yo mismo desde mi rol como ciudadano y como agente comunitario de desarrollo. Entonces, pues quisiera agradecerte, por supuesto, Carlos Roberto, que nos hayas acompañado en los micrófonos de Uniminuto Radio, a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Estén muy atentos. En el mes de septiembre vamos a estar publicando de manera permanente a través de nuestras redes sociales los enlaces y van a poder allí inscribirse, ver también los costos de la cátedra y cómo poder acceder a todo este bagaje de conocimiento que nos va a nutrir precisamente en este concepto de civilidad y cómo entender Bogotá. Y por supuesto les invitamos a que nos acompañen también en el marco de este nuevo ciclo del programa El Puente, que lidera y produce la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales, porque vamos a estar abordando distintos tópicos alrededor precisamente de las transformaciones contemporáneas de las ciencias humanas y sociales y de los retos que esto implica para el ejercicio de la docencia, de la investigación, pero sobre todo y de manera muy concreta de la vida práctica y cotidiana de la gente. Cómo estas discusiones teóricas, académicas, pueden realmente transformar la vida de la gente. Creo que eso es al final el sentido también concreto de la academia, pero también, como lo ha dicho aquí Carlos Roberto, también el sentido mismo de la obra de la Uniminuto. Entonces, por supuesto, agradecerles a cada uno y una de ustedes que nos acompañó desde nuestras redes sociales y, por supuesto, de los micrófonos de Uniminuto Radio, a todo el equipo de Uniminuto Radio, a Daniel Barragán y, por supuesto, a Paula Lava, a la Sociedad de Mejoras y Ornato por acompañarnos el día de hoy. Por supuesto, Carlos Roberto, ya sabes que esta es tu casa, bienvenido. Ojalá te podamos tener nuevamente, podamos tener los estudios que están desarrollando, conocerlos más a profundidad. Aquí están abiertos los micrófonos de Uniminuto y sobre todo para que podamos conocer pues todo lo que vienen desarrollando. Pues inmensamente agradecido, Oscar, y con Uniminuto, y esperamos poder estar aquí cuantas veces nos inviten. Muchas gracias. No, a ti muchas gracias por acompañarnos. Y ya saben, les esperamos en nuestra próxima emisión del programa El Puente, el programa que lidera, dirige y produce el Centro de Investigación Marfil y la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales, aquí por los micrófonos de Uniminuto Radio. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter,